Buenas tardes, Javier, Eva. Muchas gracias por darnos este espacio para conversar con nosotros y vamos a empezar a presentarnos. Yo soy Isabel Fernández, vengo de un grado superior de Administración y Finanzas en el Instituto de Juan Villanueva. Buenas tardes, yo soy Pablo Álvarez y estudio Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el número 1, que se imparte en una modalidad dual. Yo soy Ignacio Rodríguez, estudiante de una FP de grado superior de Mecatrónica Industrial, aquí en el CIPLA Laboral. Pues muy buenas, yo soy Eva Ledo y estoy en la Consejería de Educación. Me encargo de la Dirección General que tiene competencia en enseñanzas profesionales, incluida la FP en el sector educativo, en el nivel educativo. Y yo soy Javier Cueli, director general de Planificación de la Formación Profesional de la Consejería de Ciencia, Empresas, Innovación y Empleo. Pues muchas gracias y ahora vamos a deciros que no hemos venido a título individual, sino que somos los portavoces de Voces por la FP Dual y venimos en representación de 14 estudiantes de distintos sitios del Principado de Asturias y de distintas familias profesionales que juntos hemos llegado a la conclusión de que podemos hacer unas mejoras respecto a lo que es la FP Dual y que, bueno, nos gustaría también destacar que estamos muy satisfechos con esta modalidad de FP Dual, porque ya no solo por poder llegar directamente cara a cara con los profesionales, sino que también, mirando al futuro, podemos tener ese acceso al mercado laboral y esa mejora, y para los empresarios pueden conocernos mejor y así pueden formarnos y ser sus futuros empleados. Sin perjuicio de ello, ahora que estamos en el proceso de diseño e implementación de este nuevo modelo de FP, venimos aquí a compartir las experiencias de nuestros compañeros que también han vivido esta FP para poder llegar a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje que hemos tenido. Por ello queríamos trasladar las conclusiones que hemos llegado entre todos nosotros. Si os parece, vamos a empezar con las conclusiones que hemos sacado de la reunión que hemos tenido. Como son bastantes, si os parece, os voy a dar dos informes, uno para cada uno. Muchas gracias. Los informes de las conclusiones del Focus Group que hemos tenido. Si os parece, vamos a seguir la misma dinámica que hemos adoptado en el pasado Focus Group, ¿vale? Vamos a dividir la sesión en 6 fases en las que os iremos comentando nuestra experiencia en cada una de ellas en la FP Dual. La primera etapa... Perdona, bueno, en fin. Sí. Antes de que nos empieces a contar la experiencia, me gustaría saber qué es para vosotros la FP Dual. La FP Dual... Si alguien te preguntase, un compañero, un amigo, ¿qué es para ti la FP Dual? O si lo tuvieses que contar, ¿qué le dirías? Un programa, además de tus estudios del instituto, un programa extra en el que vas a formarte a una empresa dentro del sector en el que tú estás estudiando, dentro del entorno de trabajo del día a día de una empresa y con profesionales del entorno con mucha experiencia que te pueden brindar toda la información que desees y una gran oportunidad. Vamos a remontarnos mucho antes de que el alumno se matricule dentro de la FP. Hemos llegado a la conclusión de que antes de matricularte a la FP, tanto en la ESO como en bachillerato, no hay la suficiente información para la FP. Los alumnos no saben del todo toda la gran variedad de ciclos que hay. Entonces, creemos que la orientación en ese sentido es un poco reducida. Creemos que se podría ampliar. Además, nos hubiese gustado tener más información de las FPs, de los grados superiores, de las matrículas y de todo lo que hay en Internet o en redes sociales o pues lo que fuese. Por ello, creemos que es importante incorporar un espacio de orientación tanto para la ESO como bachiller para poder llegar a informar de, por ejemplo, qué es la dual, qué vas a hacer, qué vas a aprender y todo eso. Como ejemplo, para poder dar esta visibilidad, creemos que estaría bien que se impartiesen unas charlas que te expliquen qué es y todo ello. Aparte también que pudiesen venir alumnos o que estén cursando, que hayan cursado esta modalidad de la dual y
vayan a las clases y expliquen sus experiencias. Otras formas que consideramos sería también que las propias empresas se ofrezcan al centro para enseñar cuál va a ser sus modelos duales, o que haya también que te hagan un tour por su empresa y que te expliquen, o con cosas más simples como una campaña de marketing por las redes sociales para dar esa visibilidad. Vosotros sois los 3 alumnos de grado superior, estudiasteis bachillerato, y mi pregunta es, cuando estabais en el bachillerato, ¿no os dieron información desde el Departamento de Orientación de los centros donde estudiabais? Sobre el grado superior, poco, y sobre la dual, yo prácticamente nada. Yo fue algo externo que me enteré de su existencia. Pero cuando uno se matricula en FP, no se matricula en dual, se matricula en FP. Sí. La pregunta es si teníais información de FP, al margen de que sea dual o no. Algo teníamos, pero tampoco era, en plan, en el bachiller te están orientando mucho más a la universidad, entonces la FP queda un poco más de lado. Pero sí, tenías información, pero no creemos que tanta como se debería. ¿Y por qué diríais que ocurre eso? Porque normalmente sueles ir de la ESO, ahí más o menos te reparten ya más bachiller o grado medio. ¿Y quién te reparte? No te reparten, te lo explican más o menos. ¿Quién te lo explica? Los profes, o el de orientación, el que toque. Ya. En cuarto de la ESO tenéis tutores, ¿no? Y los tutores, en las horas de tutoría, una de las partes fundamental en cuarto suele ser precisamente orientarte hacia los estudios posteriores. Ahí nos cuentan de FP y nos ofrecen pues unos catálogos que tenemos en educación, que hacemos todos los años y que mandamos a los centros bastantes, unas sábanas importantes en las que ponemos todos los ciclos que hay. ¿Ahí os cuentan ellos algo? Yo os iba a preguntar si vuestros tutores de cuarto no se enfocan un poco hacia las posibilidades que hay. Yo que recuerde, a mí el folleto ese que mencionas tú, que yo recuerde, no me lo dieron. Sí que nos comentan, pues oye, hay un grado de FP medio, que es al que puedes acceder solo con la ESO, y luego si haces bachiller, pues tienes estas opciones. Ajá. Pero no mucho. Yo os iba a preguntar, antes hablabais de divulgarlo en redes sociales, proponíais cosas, decíais charlas en los centros, que vayan los empresarios, divulgarlos en redes sociales. Nosotros tenemos en nuestra página de educación divulgada la oferta de educación, incluso hay un enlace a un librito que tenemos también publicado en el que comentamos cada ciclo un poquito, ¿no? En una página por ciclo damos una serie de pinceladas del ciclo. Lo tenemos ahí porque es nuestra página, pero vosotros ¿dónde nos diríais que lo pusiéramos para que igual estuviera más accesible? Porque veo que no llega. No mucho. ¿Y dónde creéis? Porque en la red lo tenemos, o sea, tenemos la información incluso del proceso de admisión. ¿Dónde nos diríais, no, hazlo de esta otra forma? Una idea para situar nosotros toda esa información o lanzarla. No sé, igual me decís, pues mira, igual en Instagram me pones en el momento puntual una noticia, igual hasta lo veo más, o igual en hacer, no sé, un TikTok, no lo sé. Decidme vosotros qué ideas nos podéis dar a ese respecto. Bueno, podríamos darle una pequeña formación a los profesores o tutores que, de hecho, de ESO bachiller, para que orienten con más datos y con empleabilidad y todo eso, para que tengan algo más palpable, algo que les pueda decir, vale, quiero ir por aquí, quiero hacer otro, en plan, que sepan dónde se están metiendo. Y que también ahí digan, pues mira, si queréis más información podéis acceder en esta página, todo eso. Vale, porque al final hacemos todas esas cosas, ¿no? Pero igual no conseguimos hacerlas bien. Es que yo creo que miramos al sol, bueno, tapamos el sol con el dedo y solo miramos al dedo, porque tú no estudiaste lo que quisiste cuando saliste de segundo bachiller. Sí. Lo que quisiste. Sí, correcto. ¿Y tú? Yo finalmente sí. Bueno, pero estudiaste cuando saliste de segundo bachiller, hiciste lo que quisiste. Sí. Y tú también. Por tanto, si hicisteis lo que quisisteis, otra cosa es que luego digáis, hombre, si hubiese tenido más información, igual hubiese hecho otra cosa.
pero, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿habrías hecho otra cosa si hubieses tenido más información? Igual hubiese hecho otra FP, pero no sé... Pero otra FP... ¿Quieres ponerme un ejemplo? Yo es que soy un poco descreído, entiéndase lo que voy a decir ahora, de la orientación. Yo creo que más en la información que en la orientación. Porque la orientación, por mucho que digamos a alguien, mira, tienes que hacerte peluquero o peluquera, o tienes que estudiar mecatrónica, pues mira, es que a mí me gustan los niños y yo quiero estudiar magisterio. Y estudio magisterio porque me gusta, o porque me apetece, o por lo que sea. Yo creo mucho más en la información. No tenéis información. Y no pensáis también que, por ejemplo, antes decías tú, dar mucha formación a los profes para que ellos a su vez tengan más información de empleabilidad, ofertas de empleo, en fin, incluso hasta de las salidas laborales que pueda haber o no. ¿No creéis que esa información existe? Sí, esa información yo creo que existe, pero bueno, a la hora de darla a lo mejor es un poco más escueto. No se transmite toda la información tal cual está. Y ya no pregunto más de esto, pero ¿y no creéis que esa información se da en función del interés que tenga cada uno de dar la información? Quiero decir, si yo te quiero convencer a ti de lo maravilloso que es la informática en la Escuela de Ingenieros aquí en Gijón, porque a mí me lo parece, a diferencia de desarrollo de aplicaciones web, por ejemplo, aquí en la laboral, ¿qué se puede hacer? ¿Qué crees tú que se puede hacer para que eso no quede a criterio del orientador o de la orientadora? Hombre, pues yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste antes, de no orientar tanto, sino informar. Dar todo el abanico de posibilidades que tienes y si te gusta la informática, pues sabes que tienes estas ramas. Si te gusta la administración, tienes estas ramas. Si te gusta la mecatrónica, tienes estas ramas. Y ya termino. Fíjate, antes dijiste una cosa muy curiosa, creo que lo dijiste tú, que era que en cuarto de la ESO, para hacer eso a un grado medio, desde cuarto de la ESO, pero quise entender como que no os orientaban mucho, que no os informaban mucho de la posibilidad de hacer un ciclo de grado medio. Quise entender eso. Sí, correcto. Ya. No había mucha información. ¿Y por qué? Pues la verdad que no te sabría decir. No lo sabrías decir, ¿eh? No. Bueno, yo puedo concluir con que eso está relacionado a que yo creo que aún creemos que aún existe un estigma sobre la FP dual, ya no solo por los profesores, sino también por los familiares y el entorno. Y yo creo que eso es un aspecto que se debería de ya no mejorar, sino normalizar, y empezando pues, por lo que estábamos hablando, por la información. Y también estaría muy bien personas de éxito o con éxito en la FP pues que comentaran su experiencia hacia los demás. Y antes os comentaba eso, que me gustaba ver en qué formato os gustaba, que bueno, que ya he recogido ahí cosillas. Por eso, porque efectivamente experiencias de la dual se divulgan, incluso jornadas en las que los empresarios cuentan pues qué es lo que necesitan, e incluso hicimos unas hace 2 años en 3 centros integrados en las que fueron empresarios a contar allí a todos los que asistentes invitamos a institutos qué es lo que necesitaban para que conocieran ellos cuáles son los profesionales que ellos estaban demandando. Hacemos esas cosas que nos estáis pidiendo, pero igual tenemos que pensar cómo gestionarlas para que lleguen a más público, no lo sé. También es verdad que, bueno... Yo que hace unos años daba alguna charla en algún IES, en segundo de bachillerato y en cuarto de la ESO, cuando iban los alumnos de segundo de bachillerato, yo siempre iba el último era después de que iban los de la EPI, la Facultad de Económicas, en fin, la que fuese. Yo siempre iba el último y yo siempre preguntaba, ¿cuántos de los que estáis aquí pensasteis o tenéis intención de cursar FP, un ciclo de grado superior? Y levantaban la mano, no sé, un 3%, un 5%. Ya no te digo nada cuando iba a dar la charla a los de cuarto de la ESO, cuántos quieren hacer un ciclo de grado medio o cuántos quieren hacer
en bachillerato. Y os aseguro que os daba unas charlas de lo más divertidas, pero no lo conseguía. Seguimos, que no nos dejamos. Sí, no, bueno, vamos a continuar pues con la siguiente etapa, que es la de la matriculación, que como venimos comentando todo este rato, una vez que los alumnos se van a matricular a una FP, esta información de la FP dual la reciben tarde. Es decir, los requisitos, cómo vas a poder acceder a ello, la reciben un poco tarde y tal vez, por ejemplo, algunos alumnos de algún módulo suspenso o faltas de asistencia ya no van a poder acceder a la FP dual. Y entonces, lo que nosotros os queremos preguntar, es si a la hora de la implementación de esta nueva ley se prevén cambios para nosotros. Se nos ocurriría como una buena práctica, volvemos al tema de la información, a repartir una hoja informativa justo en el momento de la inscripción sobre la FP dual. Sí, eso está recogido así en la ley, a partir de ahora tiene que ser así. Con lo cual ese problema desaparecería. No obstante, yo creo que si alguien va o no va, o deja de ir o no va o deja de ir a la formación profesional dual y es consecuencia, por ejemplo, de que tiene faltas de asistencia y no asistía a clase, habría que hacérselo mirar, porque a clase hay que ir incluso aunque no haya FP dual. Por eso yo os preguntaba antes ¿qué era para vosotros la FP dual? Porque yo creo que la FP dual es algo más que ir a hacer horas de formación con la empresa. Lo que se hace en el centro también debe formar parte de la FP dual. En segundo lugar, creemos que la oferta de FP es limitada y consideramos que faltan empresas interesadas para que haya esos puestos para alumnos para poder hacer esta modalidad. Cuando dices que la oferta de FP es limitada, te refieres a la oferta dual. De FP dual. Dual, sí. O sea, que hay pocas empresas que oferten plazas de FP dual. Correcto. No sabemos si es por falta de visibilidad de la propia FP dual o por la falta de conocimiento de... Voy a haceros una pregunta. Vosotros tenéis compañeros y compañeras que estuvieron con vosotros y que no hicieron FP dual. Y estarán ahora haciendo el periodo de formación en la empresa, las prácticas de la empresa. Los compañeros tuyos o compañeras de mecatrónica o los tuyos de informática o de administración y finanzas, estoy casi seguro que en muchos casos, o en algunos, es muy probable que se queden a trabajar en la empresa donde están haciendo las prácticas. ¿No crees que la empresa, el empresario, en algunos casos pensará, bueno, ya vienen aquí a hacer más o menos 3 meses de formación práctica? Sí. Para mí con 3 meses es suficiente porque ya veo cómo pueden responder. ¿No crees que eso puede tener un efecto un poco de retraer cuando además la FP dual tiene una beca, tiene otras connotaciones distintas de la FP tradicional, digamos? Claro, pero hay algunas empresas, por ejemplo, que no saben de la existencia de la beca o el propio calendario que va a tener el que va a hacer sus prácticas. Entonces ahí es igual una falta de información para la empresa de lo que tiene que ofrecer ella y lo que le beneficia también. Igual lo desconocen. Bueno, pues si os parece vamos a pasar a la tercera etapa del Focus Group. Vamos a tener en cuenta la selección de la empresa. La búsqueda de la empresa, tanto por parte del centro como por parte del alumnado, creemos que se hace a prisa y corriendo. Creemos que los papeles, que son temas burocráticos, que llevan su tiempo, que hay que tener la firma de la empresa, hay que tener la firma del centro, creemos que se hace con muy poco tiempo de antelación y es todo bastante atropellado. Desde el Focus Group proponemos que todo eso se adelante un poco para que el alumno pueda ir con total tranquilidad a hacer su formación en la empresa. Aparte de esto, creemos que no se suele tener en cuenta la opinión o las preferencias del alumno, ya que el profesor o el docente, el tutor del centro,
toma la decisión de inscribir al alumno en la empresa sin el alumno saber el proyecto que tiene la empresa como FP dual y sin saber pues, ciertas características de su formación. Bueno, eso lo va a cambiar porque ahora la ley obliga, o en el futuro obliga a que la decisión de qué alumno va a qué empresa esté, no voy a decir consensuada, porque tampoco es así exactamente, pero que participe el profesor o profesora, el tutor o tutora de la empresa y el alumno también tiene voz. Es algo que ya lo han visto y ya se está trabajando. Lo cual no quiere decir, porque luego habrá unos criterios de valoración que además deben ser conocidos previamente por los alumnos y las alumnas para colocar en el supuesto de que más de uno quieran ir a una empresa en concreto. Claro, ese sería nuestro punto de propuesta de mejora, el establecer unas figuras docentes para poder ayudar al alumno, ya sea, pensamos en la asignatura de FOL, ya sea al alumno a ayudarle con la selección de la empresa, por lo que hablasteis antes de preferencia y no solo porque designe el tutor esta o no. También que el alumno cuente en esa participación de la selección de la empresa. Eso había sido la propuesta. Lo siguiente que queríamos hablar era sobre esos primeros días en la empresa, cuando ya empiezas la formación como tal. En general, a la hora de empezar y rellenar todos los documentos necesarios en el centro, nos hemos sentido bastante acompañados, no hubo ningún problema mayor, pero a la hora de empezar en la empresa, lo que sí hemos notado es que había como faltas de conocimiento, tanto por parte de la empresa como de los alumnos en algunos casos. Por ejemplo, en alguna empresa no sabían de la existencia de la beca o del propio, como hablamos antes, del calendario del alumno. Y por parte del alumno no saber exactamente cuáles son sus responsabilidades y su relación con la empresa. Eso dices en el momento de llegar a la empresa. Sí. ¿No conocían vuestra programación, las hojas de...? Al horario, por ejemplo, de no llegar a saber qué día vienes, qué días no, esas cosas. Hombre, deberían saberlo. A mí eso me cuesta trabajo. A mí también. Son algunos casos. Ya. Sí, son algunos casos. No es lo general, es que se... Por ejemplo, que la empresa no sepa si hay que pagar beca o no al alumno, se me antoja... Que no puede ser. Casi imposible. Más que nada porque firman un convenio y tienen que poner una cruz diciendo cómo van a pagarle al alumno la beca. Pues pasó. ¿Pasó eso? Conocimos algún caso. Puede haber algún caso... Sí, aislado, sí. Igual fue más bien el tutor que le tocó allí que no lo conocía, pero la empresa en sí tendría que conocerlo. No lo sé, bueno. Es un caso... Es una excepción que confirma. Sí, correcto. Y la programación tienen que conocerla porque se firma de forma conjunta. Todos tienen que conocer cuándo vais, el horario, lo que vais a hacer, los objetivos, las realizaciones que tenéis que hacer. Y el calendario. Y el calendario también. No saber cuándo se va o cuándo no se va. Tendrá que ser una cosa extraña. Eso hay que tomar buena nota a ver qué pasa, porque eso es raro, es extraño. Bueno, lo siguiente echábamos también en falta conocer el plan de formación que regía nuestra formación en la empresa, ya que algunos de nosotros no teníamos ese conocimiento de este. ¿Hay alguna manera de facilitar al centro y la empresa que preparen y compartan la distribución curricular a trabajar a lo largo de la formación en la empresa? Volvemos a lo mismo, volvemos al punto anterior casi. Yo creo que ahí a veces caemos un poco en pensar que la empresa va a hacer formación o va a hacer, digamos así, un poco lo mismo que se hace en el centro. No me refiero a las mismas actividades, sino con los mismos parámetros y criterios que se trabaja en el centro. En una empresa, si le hablas a un tutor de una empresa o al empresario de los resultados de aprendizaje o los criterios de evaluación, pues probablemente dirá, ¿qué me estás contando? De la misma manera que a veces, si al docente se le habla de algo que es muy específico de la empresa, pues igual tampoco lo conoce. Yo creo que el problema no está tanto en si se conoce o no el programa, porque independientemente del programa que hubiese,
y a lo mejor tú, en el caso de estar en Arcelor, puede ser un poco diferente. Lo que vas a hacer en la empresa es lo que se hace en la empresa. Sí, y con los que estás. Si tú estás en el departamento mecánico, no vas a ver instrumentación, seguramente, ni vas a ver nada de automatismos eléctricos. Por mucho que os haya escrito en el programa. Quiero decir que a veces en la empresa, ¿qué se hace? Bueno, se hace lo que se hace en la empresa. Y luego habrá empresas que serán muy grandes, que tendrán muchos departamentos y podrás rotar por los departamentos, y entonces sí que podrás tener un programa mucho más diversificado y puedes pasar por muchos sitios. Y habrá empresas muy pequeñas o pequeñas, que hay muchas más que las grandes, que tienen pocos departamentos o no tienen ninguno, y estás en el departamento en el que estás y haces lo que se puede hacer allí. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser todos un poco flexibles. Creo yo. Pero bueno, el programa que lleváis tienen que conocerlo, y lo que lo que vais a ver, o por lo menos se escribe que vais a ver, tienen que conocerlo. De todas formas, voy a decir una cosa que es impopular, pero voy a decirla. Los programas, en fin, los programas están hechos para no cumplirlos. Insisto, podemos escribir un programa maravilloso, buenísimo, que es una joya, pero en aquella empresa eso no se puede hacer. Y igual no pasa nada porque no se puede hacer. Porque igual se hace otra cosa que es igual de buena y que va a permitirte adquirir unos conocimientos y una mejora, una empleabilidad en el futuro que está muy bien. Yo creo que esto de los programas a veces somos un poco esclavos de los programas. Bueno, finalmente, antes de pasar a los dos últimos bloques, queremos que sepáis desde nuestro grupo de alumnos que todos hemos tenido una experiencia gratificante, y a pesar de todas estas propuestas que estamos haciendo, ninguno tiene una queja del programa de FP Dual. Dentro de las conclusiones que hemos sacado, hay un apartado de la FP Dual que es el tema de la beca. Creemos que hay ciertos casos aislados en los que la percepción de la beca puede ser algo, vamos a decir, determinante, por ejemplo, por temas de transporte, porque el alumno no tenga los medios. Entonces, desde nuestro grupo queríamos lanzaros la pregunta de la reforma de la nueva ley, si vais a asegurar ciertas plazas de FP Dual intensiva, que es la modalidad de FP Dual que da una beca al alumnado, o si simplemente van a ser todas la modalidad estándar. Se trabaja las plazas, pero no se pueden asegurar, porque las plazas de dual intensiva son las que ofrece la empresa. Dependen de las empresas. Ojalá todas las empresas o todos los puestos que hay pudiesen ir en dual intensiva. Bueno, ojalá o no lo sé. Ojalá fuese así, pero eso... A ver, la FP Dual tiene tres factores. Vosotros, las empresas y los centros educativos, o la administración. Si uno de los tres no quiere, no se puede hacer. No hay. Entonces vamos a suponer que la administración quiere y que vosotros también queréis. Bueno, luego tienen que querer también las empresas, tienen incluso que poder. Esto es, bueno, como quien dice, la FP Dual con contrato o con beca obligatoria, que sería la intensiva, está naciendo. Pero ojalá sí. Con lo cual ya tenéis una percepción. Sí. Pues para continuar vamos a pasar a la quinta etapa, que es lo que sería el día a día en la empresa. Es uno de los retos de los que habíamos estado hablando sobre la organización de la formación en alternancia entre el centro y la empresa. En general, lo vemos un reto importante porque hay que establecer lo que viene siendo una adaptación entre el centro, el alumno y la empresa. Y en este punto habíamos propuesto aumentar los periodos de formación de la empresa en un calendario lectivo, es decir, intentar no irnos a las vacaciones de verano, porque también algunas empresas tienen, vamos a poner, una producción baja
y tal vez a ese alumno no se le esté formando como puede ser en una temporada alta, y establecer la alternancia por días, no solo 3 días en el instituto y 2 días en el centro de formación, pero con esa flexibilidad suficiente de poder tener un feedback, por ejemplo, entre alumno y tutor. Entonces, nuestra pregunta es que ¿cómo se va a tener eso en cuenta a la hora de dualizar toda la oferta? Una pregunta importante. No, yo creo que eso es más fácil. Pero al igual que... A ver, la pregunta es ¿cuál debe ser la frecuencia de la alternancia? Es decir, ¿cuál debe ser la frecuencia con la que el alumno va a la empresa, o la alumna va a la empresa y vuelve al centro y vuelve a la empresa? Esa frecuencia puede ser elevada, por ejemplo, un día en el centro y un día en la empresa, o sea, elevadísima. Puede ser no tan elevada, 3 días en el centro y 2 días en la empresa. Puede ser una alternancia baja, un mes en el centro, un mes en la empresa. O puede ser una alternancia mínima, 3 meses en el centro, 3 meses en la empresa, 3 meses en el centro. En mi opinión, la alternancia debe ser la mayor posible para que ocurra eso que tú acabas de decir, para que el alumno o la alumna, cuando vuelve al centro, pueda contar la experiencia que tiene en la empresa. Y, poniendo un ejemplo así un poco tonto, si tú en el centro estás trabajando con hojas de cálculo y estás haciendo lo que sea, y vas a la empresa, y en la empresa también se trabaja con hojas de cálculo, pero por ejemplo en la empresa pues se hacen tablas dinámicas, y tú en el centro nunca habías hecho tablas dinámicas. Claro, si la alternancia es muy baja, cuando tú llegas al centro y dices, es que hacemos tablas dinámicas, igual ya no se puede corregir, porque ya pasó el momento en el que se hacía Excel, Excel o la hoja de cálculo en el centro. Sin embargo, si la alternancia fuese grande, una frecuencia grande, tú irías a la empresa, verías que hay tablas dinámicas, y a los 2 días vendrías al centro cuando están haciendo Excel en el centro, o la hoja de cálculo, y diríais, oye, es que ahí hacemos tablas dinámicas. Entonces, yo creo que la alternancia, lo deseable es que sea elevada, es decir, que la frecuencia de alternancia sea grande para que pase precisamente eso. Pero no todo el mundo está de acuerdo con eso, incluidas algunas empresas. Me alegra que digas que la alternancia debería ser elevada. Bueno, finalmente, algunos estudiantes llegaron a conocer a su tutor de la empresa tarde, y por parte del centro hubo algunos problemas, ya que no se notaba ese acompañamiento, debido a ya sea que el tutor que tenían se cambió por otro, o porque coincidieron ya que empezó el verano y ya no podía estar tan pendiente. ¿Tenéis previsto alguna medida para fomentar y facilitar el ejercicio de la tutorización por parte del centro y la empresa? Es que debería de conocerse prácticamente según entras al tutor. Entonces, bueno, que se conozca tarde es una anomalía que debería de ser corregida. Claro, hubo un caso de que se fue justo de vacaciones, entonces ya era... Una tutorización inexistente, ¿no? Eso yo creo que es una anomalía que obviamente debe corregirse, que no debe producirse. No sé. El mundo no es perfecto, a veces pasan cosas así, pero hombre, yo creo que eso no será la norma general. No creo que sea así. Entendemos que eso es algo que está resuelto, digamos, que la planificación existente ya prevé que eso no pase. Entonces, cuando pueda suceder alguna disrupción, lo que hay que hacer es comunicarlo y tratar de salvarlo a la mayor brevedad. Y hacer formación en la empresa el mes de julio no solo es sano, casi diría que ahora está recomendable muchas veces, a ser posible solo por la mañana, para tener la tarde para disfrutar, sino que además la nueva ley, contempla que se haga eso, digamos, a mayores. Es decir, que eso que planteas, y que es como hacéis vosotros la dual, yendo el mes de julio, pues eso es algo que está ahí y que seguirá ocurriendo en muchos casos, o en algunos por lo menos.
Bueno, finalmente, si os parece, vamos a pasar a la última parte, ¿vale? Es la etapa de evaluación. Desde el Focus Group creemos que tendría que mejorarse los espacios de feedback entre el tutor de la empresa, el tutor del centro y el tutor del alumnado. Creemos que se podría hacer un sistema, sistematizar de alguna manera esos espacios de feedback para tener unas pequeñas reuniones entre el tutor de la empresa, el tutor del centro y el alumno, para que el aprendizaje y el control del aprendizaje del alumno fuese más dinámico y fuese más controlado todo eso. Entonces, bueno, creemos eso, que se podrían sistematizar esos planes de seguimiento. ¿Con alguna propuesta? ¿O? Bueno, creo que la propuesta la va a hacer luego mi compañero Nacho, pero bueno, básicamente es esa, la de sistematizar más los espacios de encuentro. No obstante, tú que eras de desarrollo de aplicaciones informáticas. Sí. Tienes que lanzarnos ahí una aplicación. ¿Una aplicación? Bueno. Bueno, por mi parte, quería también que nos gustaría que se diese una mayor visibilidad a los criterios con base a los cuales se nos califica, ya que en muchos de nuestros casos no conocíamos esos criterios. Pues los criterios de evaluación, como dijo antes Javier, es una de las cosas que tenéis que tener sobre la mesa antes de empezar y conocerlas y poderlas tener en cuenta para poder. ¿Tú estás seguro que el primer día del curso no te los dijeron? A mí de la dual no me hablaron nada al principio del curso, nada. No, de la dual nombre. Ah, no. A ver, no, en plan, no tengo los criterios. Los criterios de calificación. Es que no hay unos criterios Yo de digo los calificación. de calificación en la empresa, no los de. Pero es que te va a evaluar. Es que la empresa no evalúa. La empresa no te va a evaluar. Va a ser tu tutor en el centro, con la información que le facilite el tutor de la empresa. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y pues bueno, hasta aquí todo lo que queríamos comentar con vosotros y muchísimas gracias por vuestra escucha y también por informarnos sobre el trabajo que estáis haciendo y llevando a cabo desde vuestras consejerías para que entre vosotros y nosotros, el alumnado, pues consigamos que esto mejore con el tiempo y con esta nueva implementación de la ley. Y nada, que muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Las gracias os las damos a vosotros por acercarnos la realidad de la dual que habéis vivido. Y aquí nos tenéis, ¿verdad? Pues esta iniciativa me ha parecido muy interesante, además muy necesaria también. Es importante oír no solamente a la administración, sino también a los que van a beneficiarse de la medida, que son nuestro alumnado y son los que nos pueden ayudar a mejorar y integrar así todos los puntos de vista de todos los actores integrantes, además de los empresarios, obviamente. Y por supuesto, en el nuevo modelo no cabe duda que tendremos que seguir escuchando a nuestro alumnado y seguir enriqueciéndonos de su punto de vista, de sus propuestas y de todos aquellos aspectos que ellos nos indiquen que hay que mejorar y los que hay que potenciar y los que hay que ir dejando hacia un lado. Me pareció una iniciativa muy interesante, me parecieron muy bien muchas de las propuestas que hicieron los tres jóvenes que participaron y además diría yo que alineadas con, bueno, un poco con lo que la nueva ley de FP que a partir del 1 de septiembre de 2024 se va a implementar. La alternancia, el conocer de antemano cuáles son las posibilidades de hacer formación profesional dual, general o intensiva. En fin, todo como muy alineado con las propuestas que hacían, alineadas un poco con lo que la nueva ley propone y con la flexibilidad también que la nueva ley trata de imponer en la formación profesional, porque al final hay 26 familias profesionales, más de 100 títulos diferentes y no pueden ser todos iguales y no se pueden tratar todos con el mismo, con la misma norma o con la misma norma exactamente.